Que Dios les bendiga. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra del Señor en Marcos capítulo 2, versículo 1 en adelante. Prepare ahí la Biblia para que usted me siga con su vista ahí en la palabra del Señor. Y el tema de hoy lo estoy titulando Corazones de gran valor. Ese es el tema para hoy. Y vamos a leer la palabra del Señor ahí en Marcos 2, versículo 1 al 12. Dice la palabra del Señor así: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, porque hablaba así: Blasfemias dice, ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, toma tu lecho y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces él se levantó enseguida y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios, diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Que el Señor bendiga su palabra. Y bueno, aquí vemos nosotros esta historia de lo que sucedió con un hombre paralítico. Y vamos a ver hoy, este día, el gran valor de los corazones de aquellas personas cuando se entregan para servir a alguien que está en gran necesidad. Y un corazón que sirve al necesitado vale más que todo el oro del mundo delante de los ojos de Dios. Y este tema, bueno, como mencioné, lo estoy titulando Corazones de gran valor, y está a la luz del Evangelio de Marcos, capítulo 2. Y pues varios de los evangelios están mencionando acerca de este suceso. Primeramente, vamos a echar un vistazo al panorama de lo que sucedía en ese momento. Y aquí vemos nosotros en el versículo 1, donde dice que el Señor Jesús entraba otra vez a Capernaum. Dice ahí en el versículo 1, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días. ¿Qué quiere decir esto? Que él ya había estado en ese lugar. Si nosotros leemos en el capítulo 1, versículo 21, de mismo Marcos, vemos nosotros que el Señor Jesús ya había estado ahí en ese lugar. Y había echado fuera a los demonios, había sanado a algunos enfermos ahí en mismo Capernaum. Y si nosotros leemos en el versículo 29, él había estado en la casa de Simón, el cual viene siendo Pedro. Y dice ahí en Marcos 1:29 que había estado en la casa de Simón y de Andrés, su hermano. Y ahí vemos también en el versículo 30, Marcos 1:30, donde el Señor Jesús
había sanado ahí en ese lugar a la suegra de Pedro, que había estado enferma ella, y pues ahí mismo, ¿verdad? El Señor la tocó. Dice ahí vemos nosotros que el Señor la tocó, la sanó, y ella comenzó a servirle en ese momento. Así que cuando leemos nosotros en el capítulo 2, versículo 1, que dice que Jesús entró otra vez a Capernaum después de algunos días, y dice ahí, y se oyó que estaba en casa. ¿En qué casa estaba? En ese mismo lugar que había estado anteriormente, ahí en el capítulo 1, que era la casa de Pedro. Por lo tanto, nosotros podemos ver que lo que sucedió aquí en el capítulo 2 era esa casa de Pedro. Ahí sucedió todo esto que leímos en cuanto al hombre paralítico. Vemos nosotros que otras de las cosas que sucedieron ahí fue que las multitudes le buscaban. Ellos buscaban al Señor Jesús, ¿verdad? Cuando oían que Él estaba ahí, inmediatamente iban. Versículo 2, Marcos 2:2. E inmediatamente se juntaron muchos, dice ahí, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Ahí en esa casa es donde se encontraba Él, y comienza a llegar toda aquella multitud. De tal manera que entraron algunos, los que cupieron ahí en la casa, pero los demás ya no cabían ni siquiera en la puerta. Por lo tanto, fuera de la casa estaba rodeada todo aquel lugar por una multitud que ya no podía entrar. La gente estaba en gran necesidad y venían con aquel deseo, con aquella necesidad delante del Señor para que los sanara y los liberara de las opresiones de los mismos demonios. Era tanta la gente que no cabían en aquel lugar, y era una gran multitud que estaba ahí obstruyendo la pasada de la puerta para entrar a donde se encontraba el Señor Jesús. En medio de aquella multitud sucedió algo muy, muy importante, y era algo irregular, era algo que pues no sucedía todos los días, y era algo que no cualquier persona se atrevería a hacer aquello con tanta osadía o con tanta valentía. Fue algo que mostró el carácter del corazón de esas personas que estaban actuando en ese momento, y fue algo que hasta el día de hoy a nosotros nos puede motivar también a hacer cosas más allá de lo normal, ¿verdad? Para lograr algo importantísimo en nuestra vida o en la vida de alguien más. ¿Y qué fue lo que sucedió? Vamos a leer en el versículo 3 y 4. Marcos 2, versículo 3 y 4. Y dice, entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Pues no todos los días se van a hacer agujeros en el techo de una casa para bajar a un enfermo. No siempre se hace eso, y bueno, aquí vemos nosotros a 4 hombres que trajeron a un hombre paralítico para que el Señor lo sanara. Por causa de la multitud que estaba obstruyendo aquel paso en la puerta, que tal vez ellos pidieron la oportunidad de entrar y nadie les quiso abrir paso, tal vez esa fue la razón, el por qué ellos tomaron la decisión
de ir al techo, buscar otra solución. Estos hombres no se quedaron ahí paralizados o estancados porque no podían pasar hacia la presencia del Señor Jesús, sino que ellos buscaron otra solución para llegar a su cometido, para llegar hasta la presencia de Cristo Jesús. En primer lugar, lo que ellos hicieron fue subir al paralítico al techo de la casa. Imagínense, no todos los días vemos nosotros a 4 personas subiendo a un enfermo allá arriba del techo. Ellos no les importó ninguna crítica, no les importó absolutamente nada, ni lo imposible o lo peligroso que era subir al hombre paralítico ahí al techo. Ellos comenzaron a actuar y lo subieron al techo. No es fácil subir a una persona enferma al techo de una casa, y menos en una camilla donde se encontraba él ahí postrado. Imagínense lo que ellos hicieron para subir a este hombre enfermo al techo, lo que ellos batallaron. Usted sea parte de eso, métase ahí en su mente, en su corazón, como si usted fuera uno de esas 4 personas. Yo creo que no fue fácil. Ellos batallaron, pero ellos tenían ese plan en su corazón de lograr, aun cuando fuera imposible aquella situación. Ellos querían llegar hasta ahí. Hicieron una serie de maniobras, pero lo subieron a como diera lugar, lo subieron ahí al techo. Después que ellos subieron a este hombre, ellos descubrieron el techo haciendo un hoyo, un agujero, para poder bajar aquella camilla donde estaba el enfermo. Imagínense el tamaño del agujero que hicieron en el techo, pues era del tamaño de la camilla donde estaba postrado aquel hombre, porque tuvieron que bajarla a nivel. Si lo bajaban así de punta, se les caía el enfermo y entonces ya no iba a estar enfermo, iba a estar muerto. Y lo tuvieron que hacer el agujero del tamaño de la camilla. Enseguida de hacer aquella abertura en el techo, esos hombres comenzaron a bajar la camilla entre los 4. Me imagino yo que tenían una cuerda en cada esquina y comenzaron a bajarlo hasta ponerlo ahí a los pies del Señor Jesús. En el otro evangelio, Lucas 5:19, dice esto: pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho. Fíjese, le bajaron al enfermo con el lecho, con la camilla, poniéndole en medio delante de Jesús. Ellos lo iban bajando hasta ponerlo ahí delante de él, ponerlo ahí a los pies del Señor Jesús. Y así fue como ellos lo hicieron. Ellos lograron lo que ellos querían, ponerlo delante del Señor Jesús. Eso era todo lo que ellos querían hacer. De ahí en adelante ellos sabían que ya ellos habían terminado su trabajo, su cometido. De ahí en adelante le tocaba al Señor Jesús hacer el resto. Así que ellos lograron absolutamente todo lo que ellos tenían que hacer. Esto fue un acto de gran valor. ¿Quién se atreve a hacer un hoyo en el techo de la casa de otra persona? ¿Quién se va a atrever a subir un enfermo al techo en peligro y se le caiga y lo mate? Y en fin, tantas cosas que pueden suceder. Pues estos hombres tuvieron un corazón grande. Ahora vamos a ver esos corazones de gran valor de estos 4 hombres para hacer cosas fuera de lo común en medio de la necesidad que atraviesa una persona.
Es necesario tener un corazón compasivo. Imagínese, vea usted la compasión de estos hombres para llevar a este hombre enfermo hasta la presencia del Señor Jesús, atravesando tantos obstáculos, tantas cosas difíciles. Estos hombres, estos 4 hombres, tenían un gran corazón compasivo, que vale un corazón compasivo, vale mucho más que todo el oro del mundo. Porque muchas de las veces el oro, el dinero, no es suficiente para alcanzar cosas más allá que no están aquí en el mundo, que no están aquí en la tierra. Solamente están en el corazón de Dios. El darnos aquella bendición, el darnos aquello que necesitamos, y solamente para llegar al corazón del Señor se necesita un corazón compasivo. Y estos hombres tenían un corazón lleno de compasión. Así que ellos veían el sufrimiento de su amigo o de su hermano. No dice aquí si eran familiares o eran amigos, pero ellos tenían un corazón tan lleno de compasión que ellos veían y sentían, sufrían junto con este hombre en su dolor, en esa enfermedad. Ellos también estaban sufriendo porque eran compasivos. Ellos, por esa compasión, dejaron sus trabajos, dejaron su faena diaria, y ellos dijeron: nosotros te vamos a llevar ahí. Y comenzaron a actuar. Ellos hicieron a un lado todo lo que ellos tenían por llevar a este hombre a la presencia del Señor Jesús. Así que esa misma compasión es la que el mismo Señor Jesús también tiene por los enfermos. Y voy a leer en Mateo 14:14. Dice así: y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Fíjese nada más. El Señor Jesús tenía esa compasión. Precisamente esa compasión es lo que motivaba al Señor Jesús a sanar a todos los enfermos que se acercaban a Él. Lo que el Señor Jesús vio en este acto, en esta ocasión, fue la compasión de estos 4 hombres, trayendo a aquel hombre paralítico y poniéndolo a los pies de Él. Esa compasión de ellos llenó el corazón del Señor Jesús. Precisamente cuando usted clama a Dios con toda una compasión que llene su corazón y le suplica usted al Señor Jesús que en su compasión Él haga el milagro, créame que usted está tocando el corazón del Señor. Estos hombres tocaron el corazón del Señor con esa compasión, porque Él mismo es quien tiene la compasión por todos los enfermos. Un corazón compasivo se duele con los que sufren. El Señor Jesús, en su compasión, Él mismo llevó nuestras enfermedades en su cuerpo en la cruz del Calvario. Él mismo llevó, por esa compasión, llevó todas nuestras dolencias en su cuerpo en la cruz del Calvario. Y Él así lo dice en su palabra en Isaías 53, que Él sufrió nuestros dolores, Él llevó nuestras enfermedades y por su llaga estamos nosotros curados. Pero no solamente eso, sino que Él lo puso en práctica cuando Él estaba visitando a las multitudes en los diferentes lugares que se encontraban ellos.
En Mateo 8, 16 y 17 dice así: y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Ahora, note usted, ¿cuándo sucedió esto que dice aquí en Mateo 8, 16? Vamos a leerlo en el versículo 17. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, cuando él estaba en la cruz del Calvario. Ahí fue donde él cumplió todo aquello que sufrió por nosotros en la cruz del Calvario. Fue ahí donde él llevó nuestras enfermedades, donde él sufrió. Ahora, si usted lee ahí antes de estos versículos 16 y 17, fue cuando estuvo la primera vez, antes que pasara esto del paralítico. Estuvo en la casa de Pedro. Ahí es cuando se estaba cumpliendo también, sanando los enfermos, llevando las enfermedades de los enfermos en su cuerpo, en su carne, porque lo estaba él sufriendo en su corazón, en esa compasión que él tiene por aquellos que están en esa necesidad. Así que el Señor Jesús, él mismo valora a un corazón compasivo, como estos 4 hombres que actuaron para llevar a este hombre enfermo a los pies del Señor. Él también quiere ver ese corazón compasivo en usted y en mí. Él quiere ver esos corazones compasivos que llevemos a las personas a los pies de Él. Así que si usted está padeciendo también una enfermedad, bueno, el Señor Jesús tiene ese gran amor por usted, esa gran compasión. Él ya llevó sus enfermedades ahí en su cuerpo, en la cruz del Calvario, para que usted sane. Así que usted dígale: Señor, gracias por tu amor, por tu compasión. Declaro que tú llevas todas las enfermedades que ahorita me están afectando en mi cuerpo. Tú las llevaste a la cruz del Calvario y me has hecho libre. Declárelo, porque el Señor le ama y tiene gran compasión de usted. Si usted conoce a alguien que está enfermo, vaya y ore por él, o háblele por teléfono y dígale: quiero orar por ti. El Señor te ama con todo su corazón y Él llevó esta enfermedad en la cruz del Calvario y quiero hacer una oración por ti. Lleve a esa persona a los pies de Cristo, que le conozca como Señor y Salvador de su alma. Así que otra cosa que podemos nosotros ver, que estos hombres tenían un gran corazón con gran valor, es que sus corazones estaban llenos de fe. Estos hombres estaban llenos de fe en su corazón, una fe tan grande, tan fuerte, que vencía todos los obstáculos. Nada los detenía por la fe que ellos tenían en su corazón. Una fe depositada en Cristo Jesús, de tal manera que ellos hicieron lo imposible y no los detuvo absolutamente nada. Para que estos hombres actuaran de esa manera, era por esa gran fe. Con esa fe ellos enfrentaron los obstáculos y no los pudieron detener absolutamente nada. Aquella multitud que estaba obstruyendo el paso, ellos le sacaron la vuelta y buscaron otra forma para cumplir el cometido. Estos hombres tenían una fe más grande que los mismos obstáculos, que subieron arriba del techo. Ellos subieron arriba del techo y fue mucho más grande esa fe para llevarlos junto con ese hombre enfermo. Esa fue una gran fe, de veras. Ellos buscaron la manera de mover lo que estorbaba para lograr
lo que ellos sentían en su corazón. Ese gran deseo de poner a este hombre a los pies del Señor Jesucristo, ellos hicieron hasta lo imposible. El mismo Señor Jesús habla de esa fe que puede mover montañas, que mueve lo imposible, que mueve lo que está estorbando esa fe. Y puede ser una fe pequeña, muy pequeña, tan pequeña como el grano de mostaza, pero mueve grandes obstáculos en la vida. Mateo 17, versículo 19 y 20. Dice: viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Con una fe del tamaño del grano de mostaza, que es muy pequeñita, puede mover montañas de obstáculos, de problemas, de situaciones imposibles, nada más por creer en el poder de Dios, en el poder del Señor Jesucristo. Eso es lo que Él mismo está diciendo aquí en Mateo 17. Solamente se necesita esa fe pequeñita para decirle a un monte o a una montaña de problemas: échate al fondo del mar o hazte para aquel lado. Y eso fue lo que estos hombres practicaron. Esa fe grande que le da un valor incalculable a un corazón que tiene fe depositada en el Señor. Así que usted y yo debemos tener mucha fe, creyendo en el poder del Señor. Yo sé que Él puede hacer esto, y por eso me voy a arrodillar delante de Él y voy a pedir que el Señor sea el que obre. Eso es lo que ellos creyeron. Nosotros sabemos que al ponerlo ahí a los pies del Señor, el Señor lo va a sanar, lo va a levantar, lo va a restaurar. Y así fue como ellos creyeron en el mismo Señor. La fe hace eficaz a la oración del justo, y esa oración eficaz que tiene fe puede mucho. Fíjese nada más lo que dice en Santiago 5, 15 y 16. Y la oración de fe, note usted, una oración de fe salvará o sanará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados le serán perdonados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hay ahí? ¿Cuál es el ingrediente especial? La oración de fe. Ingrediente especial, la oración de fe. Ahora, dice en el versículo 16: confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz, ¿cuál es esa oración eficaz? La oración de fe. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que ahí vemos nosotros que la fe le da eficacia a la oración del justo, que logra cosas grandes. Así que estos hombres tenían esa fe que le daba una eficacia a lo que ellos estaban haciendo, y al momento de poner a aquel hombre enfermo ante los pies del Señor Jesucristo, esa fe hizo que el corazón del Señor Jesús fuese conmovido y sanara al enfermo. Así que un corazón de gran valor es un corazón que tiene una fe grande depositada en el poder y en la misericordia del Señor Jesucristo.
Así que dice ahí en Marcos 2:5, regresando ahí al Evangelio, Marcos 2:5, fíjese nada más lo que sucedió cuando Cristo Jesús ve la fe de estos hombres. Dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. No solamente lo sanó, sino que le perdonó sus pecados, porque él también había sido motivado por sus 4 compañeros que lo llevaron hasta ahí, y el corazón de él de seguro estaba palpitando con una desesperación de que el Señor lo tocara y lo sanara. Así que vemos nosotros que el Señor Jesús no solamente lo sana, sino que primeramente le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. Esto a mí me hace ver un poco más allá de la situación que estaba atravesando este hombre. Tal vez, no lo sé, pero tal vez por la acción que tuvo el Señor Jesucristo de perdonar primeramente sus pecados antes de sanarlo, tal vez él estaba paralítico por algún pecado bastante grave que él había cometido delante de Dios. Entonces el Señor Jesús primeramente le perdona sus pecados y después lo sana. Quita el problema, quita la raíz del problema de que lo tenía paralítico. Y luego, después de declararlo en libertad de esos pecados, declararlo a él perdonado de todos sus pecados, entonces lo sana. Así que aquí vemos nosotros que el Señor Jesús no solamente ve los pecados de este hombre, sino que ve la fe de aquellos 4 amigos o hermanos de él que lo llevaron. Al ver la fe de ellos, el Señor perdona los pecados de él. Así que muchas de las veces también nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida. Por la fe de usted que está orando por su papá, su mamá, sus hermanos o cualquier familiar, cualquier amigo, la fe de usted va a llevar a esos seres amados al perdón de los pecados en la presencia de Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque usted va a estar pidiendo, Señor, te ruego por la salvación de mi papá, te ruego por la salvación de mi mamá, por la salvación de mis hermanos, o de mi amigo, de mi amiga, de mi hijo, de mi hija, de quien sea. Usted debe acercarse a la presencia del Señor con una fe, suplicando por la salvación de ellos. El Señor ve la fe de usted y Él va a permitir que esas personas se acerquen y pidan perdón por la fe de usted que está orando. Dice la palabra del Señor que le dijeron los apóstoles a aquel hombre, se lo dijo Pablo y Silas, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Solamente creer en el Señor Jesucristo y la salvación entra a toda la familia. Así que ahí hay una promesa grande por la cual usted debe tener fe y continuar orando por la salvación de toda su casa. Así que un corazón con una gran fe es un corazón de un gran valor delante del Señor. Así que estos hombres también tenían corazones de gran valor porque impactaron a las demás personas positivamente. Un corazón que impacta a aquellos que le rodean es un corazón de gran valor, porque hay que impactar positivamente a los que nos rodean, compartir de esa misma fe, compartir lo que usted cree con su familia, y eso es
importante. Si a usted le están compartiendo el amor del Señor Jesucristo, tome en cuenta lo que su familiar, aquella persona que le ama, le está compartiendo ese amor del Señor. Es porque esa persona tiene una experiencia con el mismo Señor Jesucristo. Así que valore usted también si alguien le está compartiendo ese amor de Cristo Jesús, esa salvación. Estos hombres tenían un corazón valioso. ¿Por qué? Porque impactaron a los demás que lo rodeaban positivamente. En primer lugar, el paralítico fue impactado por ellos. ¿Por qué? Porque él fue motivado a aceptar que lo subieran allá al techo. Imagínese una persona enferma, va a estar temerosa, va a estar, no, porque me voy a caer, me van a tumbar. En fin, este hombre aceptó. Fue impactado para dejarse subir al techo y después hacer un hoyo y que lo bajaron con cuerdas. Este hombre fue impactado en gran manera por estos 4 hombres, ¿verdad? Que tenían un corazón muy valioso. Ellos impactaron el corazón del Señor Jesús también. ¿Por qué? Porque Él vio la gran fe que tenían ellos y por esa fe de ellos, Él sanó al paralítico. Porque dice que al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Así que Él vio la fe de ellos, Él fue impactado. Y él fue movido a misericordia para sanar a aquel enfermo. Así que también ellos impactaron a toda la multitud. Impactaron a toda la multitud que estaba ahí alrededor de ellos. Porque lo que ellos hicieron, por todo lo que ellos hicieron, el Señor mostró su gran poder para perdonar los pecados de los que se acercan a Él. Y voy a mostrar esto en la misma palabra, ahí en Marcos 2:6 al 9. Fíjese nada más. Por lo que sucedió, que estos hombres hicieron de llevar al paralítico y ponerlo a los pies del Señor Jesús, esa fue una oportunidad que el Señor Jesús usó para mostrarle a todas las demás personas su gran poder de perdonar los pecados y de sanar a los enfermos. Dice ahí en Marcos 2:6, estaba ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones, o sea, pensaban solamente, pero era no nada más un pensamiento en la mente, sino en su corazón. Era un pensamiento que tenía incredulidad. Por eso eran sus corazones. Dice, ¿por qué habla este así? Blasfemias dice. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Y conociendo luego Jesús en su espíritu, note usted, ¿cómo se dio cuenta Cristo Jesús lo que ellos pensaban? En el espíritu de Él, porque Él es omnisciente. Y solamente Dios es omnisciente. ¿Qué significa que es omnisciente? Que conoce todo hasta lo oculto. Lo que usted y yo no conocemos, Él lo conoce. Hasta lo que piensan las personas. Dice, y conociendo luego Jesús en su espíritu, que cavilaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Dice, fíjese cómo comienza él a mostrar su poder de sanador y también como Dios, porque dijeron ellos,
¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Entonces él estaba mostrándose como el Dios verdadero, porque el único que puede perdonar pecados es Dios. El hombre no es quien puede perdonar los pecados, sino solamente Dios. Ellos mismos lo habían dicho. Ahora él dice, ¿qué es más fácil decir al paralítico, tus pecados te son perdonados? O decirle, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil? Decir, ¿tus pecados te son perdonados? O decirle al paralítico, toma tu lecho o tu camilla y comienza a caminar. Fíjese nada más. Lo que él está diciendo es que para que ellos se den cuenta que él puede perdonar los pecados, iba a sanar en ese instante al enfermo como muestra que él puede perdonar pecados. Dice en el 10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad o autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, aquí vemos nosotros que por un corazón lleno de fe, ese corazón de gran valor estaba impactando a los incrédulos que estaban alrededor de Cristo Jesús para que vieran que Él podía perdonar pecados también. De esta manera vemos nosotros que el Señor Jesús, Él sanó y perdonó los pecados de este hombre. Y Él utilizó esa ocasión, ¿verdad? De lo que estos corazones de gran valor hicieron para llevar a su amigo o a su hermano a los pies de Cristo Jesús. Así que estos corazones que impactan a las demás personas que lo rodean son de gran valor en el corazón de Cristo Jesús. Así que el corazón de usted, el corazón mío, el corazón de todos nosotros debe ser un corazón que impacte positivamente a los que nos rodean, para que vean ellos que Cristo Jesús tiene poder, que Cristo Jesús puede sanar, que Cristo Jesús puede perdonar los pecados de todos. Así que esos corazones el Señor Jesús los valora en gran manera. Los corazones de gran valor son aquellos corazones que llegan a la meta y alcanzan lo que ellos desean. En primer lugar, nuestra meta debe ser llevar a las personas a los pies de Cristo Jesús. Esa es la meta principal para un corazón de gran valor. Llevar a las demás personas a los pies de Cristo Jesús y que ellos le conozcan como su Señor y su Salvador personal. Es ahí donde va a recibir el milagro más grande de su vida. No solamente aquella persona que tiene un gran corazón actuando de esta manera, sino también la persona que está en necesidad va a recibir el milagro de parte de Dios. Así que usted ore por fe, por la salvación de sus seres amados, sus amigos, sus vecinos. Ore con todo su corazón, llévelo a los pies del Señor Jesús, invitándolo a escuchar de su palabra, de la salvación tan grande que Él nos dio ahí en la cruz del Calvario. Haga lo imposible por llevar a esa persona a los pies de Cristo Jesús. No deje que los obstáculos le impidan alcanzar esa meta de la salvación de esas personas. Usted, si usted no tiene a Cristo Jesús en su corazón aún, si usted no le ha pedido perdón por sus pecados,
No deje que nada se atraviese y obstaculice esta oportunidad que el Señor le está dando. Pídale perdón al Señor Jesús. Al momento que el Señor le da su perdón, usted va a sanar su mente, su alma, su espíritu, su corazón, sus emociones. Van a sanar. Cuando el Señor dice, tus pecados te son perdonados. Pero usted debe estar en los pies del Señor Jesús pidiéndoselo y creyendo con todo su corazón, y así es como va a suceder. El Señor se va a glorificar en el corazón de usted cuando el corazón de usted es compasivo, que su corazón está lleno de fe en el Señor, que el corazón de usted es valiente y enfrenta todos los obstáculos que vienen. El Señor se va a glorificar en la vida de usted. Crea que el Señor Jesús va a hacer su parte cuando usted hace lo que tiene que hacer. De ahí en adelante, el Señor Jesús, Él va a hacer el resto. Él es el Señor, Él es el Salvador, Él es el Redentor, Él es el Todopoderoso y Él es nuestro pronto auxilio. El corazón de usted debe ser un corazón de gran valor que tome estas iniciativas y glorifique al Señor por el resto de su vida. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por todo lo que tú nos das. Gracias, Señor, porque tú das un gran valor a un corazón que se entrega, Señor, para servir a los demás. Un corazón, Señor, que está lleno de fe. Un corazón que está lleno de compasión. Un corazón, Señor, que impacta a los demás que le rodean para llevarlos a tus pies y que tú hagas, Señor, el resto. Gracias, Señor, porque en este momento podemos entregar nuestro corazón para que hagas de nosotros ese corazón de gran valor. Bendice a aquellos que aún no te conocen en sus corazones, para que ellos te pidan perdón por sus pecados y se entreguen a ti y te confiesen como Señor y Salvador de sus vidas. En Cristo Jesús te lo rogamos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga con un gran corazón y un gran valor en su vida.